Arregla este motor y serás mi jefe. La millonaria se burló, pero el mecánico humilde la sorprendió. Apoya el canal dejando tu like y escribe en los comentarios el nombre de la ciudad desde donde nos estás viendo y vamos con nuestra historia. El aroma amargo del café frío se mezclaba con el olor a papel nuevo y el perfume francés en la sala de juntas de Mendoza Automotive, mientras el murmullo del tráfico madrileño se filtraba a través de los ventanales del piso 35. Nayara Mendoza Ruiz cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus 36 años como si fueran 100. El traje sastre gris perla que llevaba había sido su armadura durante los últimos 3 años, desde que enviudó y tuvo que tomar las riendas de la empresa que su esposo había construido con tanto amor. Pero hoy, esa armadura parecía hecha de papel mojado frente a la crisis que amenazaba con destruir todo lo que tanto había luchado por preservar. Señores directivos. Nayara abrió los ojos y observó las caras tensas alrededor de la mesa de caoba. Necesito respuestas concretas, no excusas. El prototipo en el que hemos invertido 60 millones de euros está completamente muerto desde hace 2 días. Los inversores japoneses llegan en 6 horas esperando ver la revolución tecnológica que les prometimos y lo único que tenemos es un motor que ni siquiera enciende. Sebastián Morales, el director de ingeniería de 48 años, se removió incómodo en su silla de cuero italiano, ajustándose la corbata azul marino que parecía asfixiarle. Sus ojos pequeños y calculadores evitaron el contacto directo con Nayara, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Señora Mendoza, comprenda que este tipo de tecnología avanzada requiere tiempo. No se puede presionar a la ciencia como si fuera una fábrica de automóviles común. ¿Tiempo? Nayara se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla giratoria se deslizara hacia atrás con un chirrido que cortó el aire como una navaja. Sebastián, llevamos 2 años desarrollando este motor. 2 años de inversiones millonarias, de promesas a accionistas, de contratos firmados con sangre. Y ahora me dices que necesitas más tiempo cuando faltan 6 horas para la presentación más importante de nuestra historia. El silencio que siguió fue denso como la niebla matutina que a veces cubría la ciudad. Los otros 5 directivos miraban sus zapatos lustrados, como si contuvieran las respuestas a todos los problemas del universo. Afuera, las gaviotas graznaban sobre los edificios de cristal y acero, ajenas al drama humano que se desarrollaba en aquella sala climatizada. «Miren». Nayara caminó hasta el ventanal panorámico, observando el bullicio de la Gran Vía 40 pisos más abajo. «Sé exactamente lo que piensan de mí. La viudita que heredó una empresa sin entender nada de motores. La mujer que está jugando con fuego en un mundo de hombres. La intrusa que debería haberse vendido la empresa y dedicarse a hacer obras de caridad». Carlos Vega, el director financiero, carraspeó nerviosamente. «Señora Mendoza, nadie aquí piensa...» «No me mientan, Carlos». Nayara se volvió hacia ellos, sus ojos avellana brillando con una determinación férrea. «Lo veo en sus caras cada vez que tomo una decisión. Lo escucho en sus murmullos cuando creen que no los oigo. Pero hay algo que tal vez no sepan sobre mí». Se acercó lentamente a la mesa, apoyando las palmas de las manos sobre la superficie pulida, su voz bajando a un tono que era más amenazante que cualquier grito. «Mi esposo no me dejó esta empresa porque era su viuda adorada. Me la dejó porque durante 15 años de matrimonio fui yo quien revisaba cada contrato, quien negociaba con proveedores, quien entendía los números cuando él solo veía motores y pistones. Así que cuando me digan que no hay solución, más les vale tener una explicación que vaya más allá de «es complicado». Sebastián se irguió en su silla, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Señora Mendoza, con todo respeto, hemos agotado todas las posibilidades técnicas.
Nuestro equipo de ingenieros, todos graduados en las mejores universidades de Europa, han trabajado día y noche durante 72 horas consecutivas. El motor simplemente no responde a ningún estímulo. ¿Y qué opciones me proponen? Nayara cruzó los brazos, su postura desafiante. ¿Cancelar la reunión con Yamamoto Corporation? ¿Devolver los 60 millones invertidos? ¿Cerrar la empresa y despedir a 800 empleados? Tal vez podríamos... Comenzó Miguel, el director de marketing, pero su voz se desvaneció cuando Nayara lo miró fijamente. ¿Tal vez qué, Miguel? ¿Tal vez deberíamos aceptar que somos incompetentes? ¿Tal vez deberíamos admitir que prometimos algo que no podemos cumplir? El ambiente en la sala se volvió asfixiante. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar, y el olor a ansiedad se mezclaba con los perfumes caros y el cuero de los asientos. Era en momentos como estos cuando Nayara más extrañaba a su esposo Ricardo, quien siempre había tenido esa capacidad mágica de encontrar soluciones donde otros solo veían problemas. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió sin previo aviso, y una figura completamente inesperada apareció en el umbral. Mateo Herrera Castillo, el mecánico del estacionamiento del edificio, estaba parado allí con su overol azul oscuro manchado de grasa, sosteniendo una llave inglesa en una mano y un trapo sucio en la otra. Su cabello castaño estaba ligeramente despeinado por el trabajo matutino y había una mancha de aceite en su mejilla izquierda, pero sus ojos color miel brillaban con una inteligencia que contrastaba profundamente con su apariencia humilde. «Disculpen la interrupción», Mateo dijo con voz tranquila pero firme, pero no pude evitar escuchar parte de la conversación desde el pasillo. ¿Están hablando del prototipo del Laboratorio 12? El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler sobre la alfombra persa. 7 pares de ojos se clavaron en Mateo, como si acabara de materializarse de otra dimensión. Sebastián fue el primero en reaccionar, su cara poniéndose del color de un tomate maduro. «¿Qué diablos hace usted aquí?» Sebastián se levantó de un salto, derramando algunas gotas de café sobre los documentos. ¿Quién le dio permiso para entrar en una reunión de la junta directiva? Váyase inmediatamente o llamaré a seguridad. Pero Nayara levantó una mano, el mismo gesto autoritario que había usado cientos de veces en negociaciones difíciles. Había algo en la forma en que Mateo había pronunciado Laboratorio 12 que había captado su atención. No era la manera casual en que un empleado de mantenimiento se referiría a un lugar de trabajo, sino la familiaridad precisa de alguien que sabía exactamente de qué estaba hablando. «Espere, Sebastián». Nayara estudió el rostro de Mateo con curiosidad. «Mateo, ¿verdad? ¿Lleva trabajando en nuestro estacionamiento unos 3 años?» 3 años y 4 meses, señora Mendoza. Mateo respondió con respeto pero sin sumisión. «Y sí, conozco el Laboratorio 12 porque a veces me piden que revise los sistemas de ventilación y climatización de las áreas técnicas». «¿Y qué sabe usted sobre nuestro prototipo?», Nayara preguntó, ignorando las miradas incrédulas de sus directivos. Mateo entró un paso más en la sala y el aroma sutil de aceite limpio y metal trabajado llegó con él. «Sé que es un motor V8 biturbo híbrido de última generación, probablemente con sistema de inyección directa de combustible y gestión electrónica avanzada. Y por lo que he escuchado a los técnicos comentar durante las pausas para café, lleva 2 días sin mostrar signos de vida después de funcionar perfectamente durante las pruebas preliminares». Los directivos intercambiaron miradas de sorpresa. No era el tipo de vocabulario técnico que esperarían escuchar de un mecánico de estacionamiento. «Interesante». Nayara se acercó un paso más a Mateo. «¿Y qué opina usted sobre el problema?» «Señora Mendoza», Sebastián interrumpió con indignación. «Esto es ridículo. ¿Va a pedirle consejo técnico a un qué, Sebastián?»
Nayara se volvió hacia él con ojos flamígeros. A un mecánico, a alguien que realmente trabaja con sus manos, a una persona que no tiene títulos universitarios enmarcados en su oficina, pero que tal vez entiende cómo funcionan realmente las máquinas. Con todo respeto, señora Mendoza, Mateo intervino diplomáticamente. Entiendo la reticencia del señor Morales. Es comprensible que cuestione la opinión de alguien como yo sobre tecnología tan avanzada. Pero continuó girándose para mirar directamente a Nayara. Si me permite hacer una observación, creo que el problema podría no estar en la complejidad del motor, sino en algo mucho más básico que quizás se pasó por alto durante el desarrollo. Nayara sintió algo removerse en su pecho, una chispa de esperanza que no había sentido en días. Había algo en la forma en que Mateo hablaba, una confianza tranquila que le recordaba a su esposo cuando explicaba conceptos técnicos complicados con palabras simples. «Explíquese», le dijo. «Los motores híbridos modernos dependen de una sincronización perfecta entre el sistema eléctrico y el mecánico», Mateo explicó, sus manos moviéndose instintivamente como si estuviera describiendo piezas invisibles en el aire. Si el problema apareció súbitamente después de que todo funcionara bien, es probable que se trate de un fallo en la comunicación entre sistemas, no en los sistemas mismos. ¿Comunicación entre sistemas?, Carlos preguntó, claramente intrigado a pesar de sí mismo. Los sensores, Mateo asintió. En un motor híbrido hay docenas de sensores que constantemente comunican información entre la parte eléctrica y la mecánica. Si uno de esos sensores falla o se descalibra, todo el sistema se protege automáticamente y se apaga para evitar daños mayores. Sebastián soltó una risa despectiva. «Jovencito, ¿cree usted que nuestros ingenieros no verificaron los sensores? Por favor, no nos insulte». «No era mi intención insultar a nadie», Mateo respondió con calma. «Solo sugiero que tal vez el problema esté en un sensor que no es obvio verificar, algo como el sensor de humedad ambiental o el de presión barométrica». «¿Ah, presión barométrica?», Sebastián frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver la presión barométrica con un motor híbrido?» «Todo», Mateo sonrió ligeramente. Los motores híbridos modernos ajustan constantemente la mezcla aire-combustible basándose en condiciones ambientales. Si el sensor de presión barométrica está mal calibrado, el sistema puede interpretar que está funcionando a una altitud diferente y ajustar la mezcla incorrectamente, causando que el motor no encienda. La explicación cayó en la sala como una revelación. Nayara observó las caras de sus directivos, viendo por primera vez en días expresiones de algo que no fuera desesperación total. «¿Y usted sabe cómo verificar eso?», preguntó. «Puedo intentarlo», Mateo respondió honestamente. «No prometo milagros, pero puedo revisar los sensores ambientales y ver si hay alguna inconsistencia en las lecturas». Nayara miró su reloj. Las manecillas parecían moverse más rápido de lo normal, llevándola inexorablemente hacia la cita con el destino que la esperaba en unas pocas horas. Era una decisión loca, desesperada, pero algo en su interior, la misma intuición que la había ayudado a salvar la empresa en crisis anteriores, le gritaba que confiara en aquel hombre humilde. «Mateo», dijo lentamente, sintiendo el peso del momento, «voy a hacer una propuesta que va a sorprender a todos en esta sala». Mateo la miró con curiosidad expectante. «Si usted logra hacer funcionar nuestro prototipo, si consigue el milagro que 2 días de trabajo técnico especializado no han logrado...» Nayara hizo una pausa dramática, consciente de que estaba a punto de cambiar el curso de su vida. «Le doy mi puesto como CEO de esta empresa». El silencio que siguió fue tan completo que parecía haber absorbido incluso el ruido del tráfico exterior. Sebastián se quedó con la boca abierta como un pez fuera del agua. Carlos dejó caer su taza de café, creando una mancha marrón sobre el documento más importante de la mesa. Y Miguel parecía haberse quedado sin aire,
en los pulmones. Señora Mendoza, Sebastián balbuceó, no puede estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida. Nayara cruzó los brazos, su mirada fija en Mateo. ¿Qué dice, mecánico? ¿Acepta el desafío? Mateo observó la sala llena de hombres trajeados que lo miraban como si fuera un fenómeno de circo. Luego volvió su atención a Nayara. Había algo en la determinación de esa mujer que lo impresionaba profundamente. Una valentía que contrastaba con la vulnerabilidad que intentaba ocultar detrás de su armadura empresarial. Señora Mendoza, dijo finalmente, si es para ayudar, acepto el desafío, pero solo puedo prometer que daré todo mi esfuerzo. Es todo lo que necesito escuchar. Nayara se dirigió hacia Sebastián, quien parecía estar sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Sebastián, acompaña a Mateo al laboratorio 12 y, por favor, permítale trabajar sin interferencias. Nayara, esto es una locura, Sebastián protestó. Estás apostando el futuro de la empresa en las manos de un completo desconocido. Sebastián, Nayara dijo, su voz cargada de una autoridad que raramente tenía que usar. Mi esposo siempre me decía que cuando estás en el abismo más profundo, solo tienes dos opciones: rendirte o apostar todo en una última jugada desesperada. Yo elijo apostar. Mateo asintió con la cabeza y se dirigió hacia la puerta, seguido por Sebastián, que murmuraba protestas indignadas en voz baja. Cuando los dos salieron, Nayara se quedó sola con los otros directivos, que la miraban con expresiones que oscilaban entre la admiración y el terror absoluto. ¿Creen que he perdido la cordura?, preguntó, volviendo a sentarse en su silla. Miguel fue el primero en responder. Nayara, con todo el respeto del mundo, acabas de apostar tu carrera profesional en un mecánico que ni siquiera conocemos bien. Exacto. Nayara sonrió por primera vez en días. ¿Y saben por qué? Porque a veces las victorias más grandes vienen de los riesgos más locos. Ricardo no construyó esta empresa jugando sobre seguro. Afuera, el sonido de pasos se alejaba por el corredor, llevando a Mateo hacia su cita con el destino. Y Nayara, por primera vez en 3 días, sintió que tal vez, solo tal vez, un milagro estaba a punto de suceder en el piso 35 de Mendoza Automotive. Pero ¿realmente un mecánico de estacionamiento podría resolver lo que los mejores ingenieros no habían conseguido? Y si lo lograba, ¿estaría Nayara verdaderamente dispuesta a cumplir su promesa imposible? El ascensor descendía lentamente desde el piso 35 hasta el laboratorio 12 en el nivel 15, y la tensión entre Sebastián y Mateo era tan densa como el aire acondicionado helado que circulaba en el pequeño espacio revestido de espejos. Sebastián observaba a Mateo a través del reflejo de las puertas metálicas, todavía incrédulo ante la situación absurda en la que se encontraba. Un director de ingeniería con 20 años de experiencia, siendo obligado a escoltar a un mecánico de estacionamiento hasta el laboratorio más secreto de la corporación. «Escúchame bien, muchacho», Sebastián dijo cuando llegaron al piso 20. «No sé qué tipo de labia usaste para engañar a la señora Mendoza, pero yo reconozco a los charlatanes cuando los veo. Tienes exactamente 30 minutos para mirar el motor, hacer tu teatrito y después volver a tu lugar en el estacionamiento». Mateo simplemente asintió con la cabeza, sus ojos fijos en los números del ascensor que disminuían. «Señor Morales, solo quiero ayudar. Si no puedo resolver el problema, al menos habremos intentado una alternativa más». ¿Alternativa? Sebastián soltó una risa seca que resonó en el espacio cerrado. «Chico, no tienes idea de la gravedad de la situación. Ese motor costó 60 millones de euros. Fue diseñado por los mejores ingenieros alemanes, utilizando tecnología que tú ni siquiera sabes que existe. ¿Y crees que puedes solucionarlo con una mirada rápida?» El ascensor se detuvo con un suave campanilleo y las puertas se abrieron revelando un pasillo blanco inmaculado, con aroma a productos químicos de limpieza
y el zumbido constante de equipos electrónicos de precisión. Las paredes estaban revestidas de cristal blindado, a través del cual se podían ver diversos motores en diferentes etapas de desarrollo, como piezas de museo expuestas en vitrinas iluminadas con luz LED. «Impresionante», Mateo murmuró, observando un motor B12 que rotaba lentamente en una plataforma giratoria, sus componentes cromados reflejando las luces como diamantes tallados. «Por supuesto que es impresionante», Sebastián respondió con orgullo involuntario. «Este es el corazón tecnológico de la empresa. Cada motor que ves aquí representa años de investigación y millones en inversión». Caminaron por el pasillo hasta llegar a una sala más amplia, donde un equipo de técnicos vestidos con batas blancas se movía alrededor de una mesa central como cirujanos preparando una operación compleja. En el centro, como un paciente en una mesa de operaciones, estaba el prototipo que había causado todo el revuelo. Era una obra maestra de la ingeniería mecánica, con sus componentes de aleación de titanio pulido y su cableado organizado con precisión quirúrgica. «Doctor Fernández», Sebastián se dirigió al jefe del equipo técnico, un hombre delgado con gafas de montura gruesa. «Traigo aquí a un consultor que la señora Mendoza quiere que examine nuestro paciente problemático». El doctor Fernández levantó la vista de los informes que analizaba y observó a Mateo de arriba abajo, notando el overol manchado de grasa y las manos encallecidas por años de trabajo manual. «¿Un consultor? ¿De qué universidad viene?» «De la Universidad de la Calle», Sebastián respondió con sarcasmo apenas disimulado. «Nuestro amigo aquí es mecánico del estacionamiento del edificio». El silencio que siguió fue incómodo como un traje mal ajustado. Los 6 técnicos presentes detuvieron lo que estaban haciendo y se giraron para observar a Mateo como si fuera una curiosidad científica. Alguien susurró algo sobre broma de mal gusto y risitas ahogadas resonaron por el laboratorio. «Con permiso», Mateo dijo calmadamente acercándose a la mesa de trabajo. «¿Puedo echar un vistazo más de cerca?» «Claro, claro», el doctor Fernández dijo con condescendencia mal disimulada. «Pero por favor no toque nada. Cada componente de este motor vale más que un apartamento en el centro de Madrid». Mateo se aproximó al motor y algo extraordinario sucedió. Su postura cambió completamente. Los hombros se enderezaron, la mirada se volvió intensa y concentrada, y sus manos, que segundos antes parecían toscas, ahora se movían con la precisión de un violinista examinando un Stradivarius. «Motor V8 biturbo híbrido, 4.0 litros», Mateo murmuró, circulando la mesa lentamente como un detective examinando la escena de un crimen. «Sistema de inyección directa de combustible, gestión electrónica variable de válvulas». Interesante. Utilizaron turbocompresores de geometría variable para optimizar el par motor en bajas revoluciones. Los técnicos intercambiaron miradas de sorpresa ante el vocabulario técnico preciso y específico. El doctor Fernández frunció el ceño con curiosidad creciente. «¿Cómo sabes sobre los turbocompresores? Esas especificaciones no están en los manuales externos». «¿Puedo?». Mateo señaló una lupa montada en un brazo articulado. Con el permiso reacio del doctor Fernández, la posicionó sobre el bloque del motor y observó atentamente durante varios minutos. Siguieron las especificaciones alemanas al pie de la letra, ¿verdad? Obviamente, el doctor Fernández respondió con orgullo profesional. Este motor fue desarrollado en colaboración con Schmidt Engineering, la misma empresa que suministra componentes para Audi y BMW. ¿Y probaron el sistema de gestión electrónica aquí en Madrid?, Mateo preguntó, aún examinando el motor con la lupa, como un joyero evaluando una gema preciosa. La gestión electrónica fue programada exactamente según el manual alemán. Sebastián intervino con impaciencia creciente. Mateo, basta de preguntas. ¿Puedes identificar el problema o no?
Mateo se apartó de la mesa y cruzó los brazos, pensativo como un filósofo contemplando un enigma universal. ¿Puedo hacer una pregunta que quizás suene extraña? ¿A qué altitud está Madrid? La pregunta tomó a todos por sorpresa como un rayo en cielo despejado. El doctor Fernández parpadeó confundido. ¿Altitud? No sé exactamente, unos 600 metros sobre el nivel del mar, supongo. ¿Por qué es relevante eso? ¿Y a qué altitud está Múnich, donde el motor fue calibrado originalmente? Múnich está en Alemania, muchacho, Sebastián dijo con impaciencia visible. ¿Qué tiene que ver eso con nuestro problema? Múnich está a 519 metros sobre el nivel del mar. Mateo respondió con tranquilidad absoluta. Una diferencia de casi 100 metros con respecto a Madrid. Ajustaron los parámetros del sistema de gestión electrónica para compensar la diferencia en la densidad del aire. El silencio en el laboratorio se volvió tan denso que parecía sólido. El doctor Fernández abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sebastián parpadeó repetidamente, como si tratara de procesar información que no encajaba en su comprensión del mundo. ¿Densidad del aire? El doctor Fernández tartamudeó. Pero el manual alemán no especifica. Los manuales alemanes están hechos para condiciones alemanas. Mateo explicó pacientemente, como un profesor explicando conceptos básicos a estudiantes nuevos. La densidad del aire a diferentes altitudes afecta la mezcla aire-combustible en los motores de alta precisión. Un motor calibrado a nivel del mar tendrá problemas de combustión a altitudes mayores. Es física elemental. Espera un momento. Sebastián se interpuso, su voz subiendo varios tonos. ¿Estás insinuando que nuestro equipo técnico, con años de experiencia y diplomas de las mejores universidades europeas, pasó por alto algo tan básico como la densidad del aire? No estoy insinuando nada. Mateo respondió con diplomacia cuidadosa. Solo estoy sugiriendo una posibilidad que tal vez no fue considerada en el proceso de desarrollo. ¿Hicieron ajustes de altitud en los sensores de presión? El doctor Fernández hojeó nerviosamente los informes técnicos, sus manos temblando ligeramente como hojas en el viento. Los sensores de presión fueron calibrados exactamente según las especificaciones alemanas. Mula untus 13,25 milibares a nivel del mar. Para Madrid, la calibración debería ser aproximadamente 0,94 milibares. Mateo dijo con calma. Una diferencia pequeña en números, pero suficiente para confundir completamente el sistema de gestión electrónica y hacer que interprete lecturas erróneas. La información cayó en la sala como una bomba de precisión. Los técnicos se miraron entre sí con expresiones de creciente incomodidad, y Sebastián parecía estar a punto de sufrir un colapso nervioso. ¿Estás seguro de eso?, el doctor Fernández preguntó, su voz casi un susurro. «Puedo verificarlo si me permiten», Mateo respondió. «Necesito un multímetro digital, una computadora portátil con software de diagnóstico y acceso al sistema de gestión electrónica. Me tomaría unos 40 minutos revisar los parámetros y hacer los ajustes necesarios». Sebastián estaba rojo de indignación como un tomate demasiado maduro. «Esto es absurdo. ¿Estás diciendo que en 3 días de trabajo intensivo nuestro equipo no consideró algo tan elemental? Señor Morales, con todo respeto, no estoy criticando a nadie. Los errores suceden, especialmente cuando se trabaja bajo presión extrema. Lo importante es solucionar el problema». Uno de los técnicos más jóvenes carraspeó tímidamente. «Doctor Fernández, en realidad, recuerdo haber leído algo sobre ajustes de altitud en una revista técnica hace unos meses, pero pensé que no se aplicaba a nuestro caso porque el motor funcionaba perfectamente en las pruebas iniciales». El doctor Fernández lanzó una mirada fulminante al joven técnico, quien inmediatamente bajó los ojos como un niño regañado. La tensión en la sala era tan palpable que parecía que el aire mismo podría romperse. «Muy bien»,
el doctor Fernández dijo finalmente, su voz controlada pero tensa como una cuerda de piano. Vamos a verificar esa teoría, pero quiero dejar absolutamente claro que si dañas cualquier componente de este motor, serás responsable personal y legalmente. Entendido perfectamente. Mateo asintió con la cabeza. ¿Puedo comenzar? Durante los siguientes 30 minutos, algo extraordinario ocurrió en el laboratorio de Mendoza Automotive. Mateo se transformó completamente ante los ojos de todos. Sus manos se movían con la precisión de un cirujano cardiovascular, conectando cables de diagnóstico y navegando por software complejo con una familiaridad que dejó a todos absolutamente boquiabiertos. «Cuidado con el sensor de temperatura del turbocompresor», se murmuró a sí mismo, desconectando delicadamente un cable ultrafino. «Y el módulo de control híbrido debe desconectarse en secuencia. Así...» Sebastián observaba fascinado, olvidando momentáneamente su irritación inicial. Había algo hipnótico en la forma en que Mateo trabajaba, como si él y el motor estuvieran ejecutando una danza mecánica perfectamente coreografiada. «Aquí está el problema», Mateo anunció finalmente, señalando la pantalla de la computadora portátil, donde cascadas de números y gráficos mostraban datos incomprensibles para la mayoría. «El sistema de gestión está leyendo la presión atmosférica como si estuviéramos a nivel del mar, pero estamos a 650 metros de altitud. Está sobrecorrigiendo la mezcla aire-combustible, haciendo que el motor se ahogue». Con movimientos precisos y seguros, Mateo comenzó a ajustar parámetros en el software, sus dedos volando sobre el teclado como los de un pianista ejecutando una sonata compleja. «¿Y aprendiste esto dónde, exactamente?», el doctor Fernández preguntó, su hostilidad inicial transformándose en curiosidad genuina. Mateo dudó por un momento, como si la pregunta trajera recuerdos dolorosos o complicados. «Experiencia práctica, doctor. 15 años trabajando con sistemas de gestión electrónica en motores de alto rendimiento. Pero este conocimiento específico sobre calibración de altitud en motores híbridos», el doctor Fernández insistió. «Esto no es algo que se aprende en un taller mecánico común». «No», Mateo admitió, sus ojos volviéndose distantes. «Esto se aprende trabajando con automóviles de competición, Fórmula 1, específicamente. Cuando corres en Mónaco, Silverstone o Spa-Francorchamps, cada pista tiene su altitud, su presión atmosférica específica. Una décima de segundo puede decidir una carrera, y a veces esa décima viene de un ajuste de calibración perfectamente ejecutado». La revelación cayó en el laboratorio como un meteorito. Sebastián abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Los técnicos se miraron entre sí con expresiones de shock creciente. «¿Fórmula 1?» El doctor Fernández balbuceó. ¿Trabajaste en Fórmula 1? Mateo dejó de teclear y miró directamente al doctor Fernández. «Trabajé, pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué les parece si terminamos este ajuste? Los inversores japoneses no van a esperar eternamente». Pero Sebastián no estaba dispuesto a dejar el tema sin resolver. «Espera un momento, no puedes simplemente decir que trabajaste en Fórmula 1 y cambiar de tema. ¿Con qué equipo? ¿Cuándo?» Mateo suspiró profundamente, claramente incómodo con la atención que había atraído. «Señor Morales, eso no es relevante ahora. Lo que importa es hacer que este motor funcione». «Para mí sí es relevante», Sebastián insistió. «Apareces de la nada, resuelves en 30 minutos un problema que nuestro equipo no pudo resolver en 3 días, y ahora resulta que tienes experiencia en Fórmula 1. Esto no puede ser una coincidencia». El teléfono en la pared sonó en ese momento preciso, cortando la tensión como una sierra eléctrica. El doctor Fernández contestó, habló brevemente y colgó con expresión grave. «Era la señora Mendoza», anunció. «¿Quiere saber cómo van las cosas aquí?» Y dudó. «Los japoneses acaban de llamar. Están llegando 3 horas antes de lo previsto».
El impacto de la noticia fue inmediato y devastador. Sebastián palideció como si hubiera visto un fantasma. Los técnicos comenzaron a susurrar nerviosamente entre ellos y hasta Mateo pareció tensarse. ¿3 horas antes? Sebastián repitió, incrédulo. Eso significa que tenemos menos de 3 horas para tener todo funcionando perfectamente. Mateo miró el motor conectado a los cables de diagnóstico, calculando mentalmente el tiempo necesario. Puedo terminar los ajustes en 1 hora si tengo las herramientas adecuadas y nadie me interrumpe. ¿Y si algo sale mal? El doctor Fernández preguntó. ¿Si dañas el motor intentando hacer estos ajustes? Mateo encontró la mirada del doctor Fernández y por primera vez, desde que había entrado en el laboratorio, su voz llevó un peso de autoridad absoluta e incuestionable. Doctor Fernández, he ajustado sistemas de gestión electrónica en motores que valían 50 veces más que este. Motores que necesitaban funcionar perfectamente a 350 kilómetros por hora, donde un error significaba no solo dinero perdido, sino vidas humanas en riesgo. La afirmación flotó en el aire como un desafío silencioso. Sebastián estudió el rostro de Mateo, buscando señales de fanfarronería, pero encontró solo determinación inquebrantable. Muy bien, Sebastián dijo finalmente, tienes 1 hora, pero si algo sale mal... Si algo sale mal, Mateo interrumpió, pueden responsabilizarme completamente, pero si sale bien... Hizo una pausa significativa. Tal vez sea hora de que la señora Mendoza y ustedes reconsideren algunas cosas sobre quién realmente entiende de motores en esta empresa. Y con esa declaración cargada de misterio y determinación, Mateo volvió al trabajo, dejando un laboratorio lleno de ingenieros titulados, preguntándose quién era realmente ese mecánico que había aparecido de la nada para desafiar todo lo que creían saber sobre competencia técnica. 1 hora después, el Laboratorio 12 de Mendoza Automotive se había convertido en un teatro de tensión pura e incontrolable. Nayara había llegado al piso 15 acompañada de toda la junta directiva y ahora observaba a través del cristal blindado de la sala de pruebas cómo Mateo finalizaba los últimos ajustes en el sistema de gestión electrónica del motor. Sus movimientos eran fluidos y seguros como los de un cirujano cerrando una operación delicada, cada gesto calculado y preciso como una coreografía mecánica perfecta. «Increíble», murmuró Carlos, el director financiero, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo que ya estaba empapado. En 1 hora ha desmontado y reconfigurado un sistema electrónico de 60 millones como si fuera el motor de su coche personal. Nayara presionó la palma de su mano contra el cristal frío, sintiendo la vibración sutil de los equipos del laboratorio resonando a través del material. Había algo casi magnético en la forma en que Mateo trabajaba, una intimidad con la tecnología que jamás había presenciado antes. «Sebastián, ¿todavía crees que es un charlatán?» Sebastián, quien había pasado la última hora observando cada movimiento de Mateo con fascinación creciente y orgullo herido, negó con la cabeza lentamente. «Nayara, yo no sé qué pensar. Lo que he visto hoy desafía todo lo que creía saber sobre competencia técnica y experiencia profesional». Del otro lado del cristal, Mateo se apartó del motor y limpió sus manos cuidadosamente con una toalla limpia. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, como un maestro que acabara de completar su obra maestra. Miró hacia el grupo que observaba a través del cristal y asintió con la cabeza. Un gesto simple que llevaba el peso de una promesa cumplida. «Ha terminado». Nayara susurró, sintiendo que su corazón se aceleraba como un motor de carreras. «Doctor Fernández, encienda el motor». El doctor Fernández, quien había pasado las últimas horas alternando entre escepticismo y admiración creciente, se acercó al panel de control con manos que temblaban ligeramente por la adrenalina. «Señora Mendoza, antes de encenderlo, debo decir que nunca había visto nada igual a lo que he presenciado hoy.
La forma en que trabaja, el conocimiento técnico que demuestra, es extraordinario. Doctor Fernández, Nayara dijo suavemente, encienda el motor, por favor. El doctor presionó el botón de encendido y durante un momento que pareció durar toda una eternidad, solo el zumbido de los equipos electrónicos llenó el silencio tenso. Entonces, como un corazón que vuelve a latir después de una parada cardíaca, el motor cobró vida. El sonido era perfecto, no simplemente funcional, sino absolutamente perfecto. Un ronroneo grave y potente que vibraba a través de las paredes como música celestial, haciendo que los vasos de agua sobre las mesas temblaran suavemente. Era el sonido de 60 millones de euros funcionando exactamente como debían. El sonido de lo imposible hecho realidad. Dios mío, Carlos susurró, sintiendo que sus piernas casi lo traicionaban. Lo logró. Realmente lo logró. Nayara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero luchó por contenerlas. Era más que alivio. Era una validación de algo que ni siquiera sabía que necesitaba demostrar para sí misma. Su intuición había sido correcta. A veces, las soluciones más importantes venían de los lugares más inesperados. Mateo emergió de la sala de pruebas, quitándose los guantes de protección, y fue recibido por un silencio reverencial. Todas las miradas estaban clavadas en él, como si fuera un mago que acabara de realizar el truco más imposible del universo. El motor está funcionando perfectamente, dijo con simplicidad que contrastaba con la magnitud de su logro. Los ajustes de densidad de aire resolvieron el problema de gestión electrónica. Pueden probarlo tanto como quieran. Mateo. Nayara se acercó a él, su voz cargada de emoción que luchaba por controlar. Acabas de salvar esta empresa. Acabas de salvar miles de empleos. ¿Cómo puedo agradecerte? No hay nada que agradecer, señora Mendoza. Solo hice lo que pude para ayudar. ¿Lo que pudiste? Sebastián se entrometió, aún procesando la realidad de lo que había presenciado. Mateo, lo que hiciste hoy requiere conocimiento y experiencia que no se adquiere en un taller de estacionamiento común. Por favor, cuéntanos quién eres realmente. Mateo dudó, mirando alrededor de la sala llena de rostros expectantes. Era evidente que no le gustaba ser el centro de atención, pero también parecía entender que el momento de revelar la verdad había llegado como una inevitabilidad. Mi nombre completo es Mateo Herrera Castillo, comenzó lentamente. Tengo 40 años y, como dije, trabajo con motores desde hace más de 20 años. Pero hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. De 2008 a 2019, fui ingeniero jefe de sistemas electrónicos del equipo McLaren en la Fórmula 1. El silencio que siguió fue tan completo que parecía haber absorbido incluso el ronroneo del motor recién reparado. ¿McLaren? Nayara repitió, su voz apenas un susurro. ¿Trabajaste para McLaren? 11 años, Mateo confirmó. Comencé como técnico junior y terminé como responsable del desarrollo de todos los sistemas híbridos de gestión electrónica. Participé en 8 campeonatos mundiales, incluyendo las victorias de 2012 y 2014. Sebastián se apoyó contra la pared, visiblemente conmocionado. 8 campeonatos mundiales. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Puedo mostrar mis certificaciones y cartas de recomendación si es necesario. Mateo respondió con la misma simplicidad con que hablaría del clima, pero como el doctor Fernández tartamudeó, ¿cómo alguien con ese currículum termina trabajando en un estacionamiento en Madrid? La pregunta trajo una sombra de tristeza profunda a los ojos de Mateo. Miró por la ventana, observando la ciudad extendiéndose hasta el horizonte como un mar de luces y vida, antes de responder. Mi madre enfermó gravemente en 2019, Alzheimer en etapa temprana, pero progresando rápidamente. Había vivido toda su vida aquí en Madrid, sola desde que mi padre murió, y no tenía a nadie más que a mí.
Su voz se volvió más baja, cargada de una emoción que luchaba por controlar. McLaren me ofreció licencia pagada, contrato de consultor remoto, pero yo sabía que mi madre me necesitaba cerca, no videollamadas semanales o visitas rápidas de fin de semana. Necesitaba a su hijo. Nayara sintió un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Mateo hablaba de su madre, una reverencia que contrastaba con la autoridad técnica que había demostrado momentos antes. ¿Entonces abandonaste una carrera internacional para cuidarla? Nayara preguntó con suavidad. No la abandoné, Mateo corrigió gentilmente. Elegí. Hay cosas más importantes que las carreras profesionales, señora Mendoza. Mi madre sacrificó todo para criarme después de que mi padre muriera cuando yo tenía 18 años. Era mi turno de sacrificar por ella. ¿Y tu madre? ¿Cómo está ahora? Carlos preguntó, claramente conmovido por la historia. Mateo sonrió por primera vez desde que había comenzado a revelar su historia. Una sonrisa triste, pero llena de amor incondicional. El tratamiento experimental que encontramos detuvo la progresión de la enfermedad. Hoy vive en una residencia especializada en Alcalá de Henares que pago con los ahorros de McLaren. Tiene 78 años. Todavía me reconoce la mayoría de los días y cuando está lúcida aún me regaña por no visitarla con suficiente frecuencia. Pero, ¿por qué no volviste a McLaren después de estabilizar su tratamiento? El doctor Fernández preguntó. Seguramente te habrían recibido de vuelta con honores. Me habrían recibido, Mateo confirmó. De hecho, recibo ofertas regularmente. No solo de McLaren, sino de Mercedes, Red Bull, Ferrari. El mundo de la Fórmula 1 es pequeño y los ingenieros experimentados en sistemas híbridos son muy disputados. ¿Entonces por qué sigues aquí? Sebastián insistió, genuinamente intrigado. Mateo miró directamente a Nayara antes de responder. Porque descubrí algo durante estos años cuidando a mi madre. Descubrí que hay diferentes formas de hacer una diferencia real. En McLaren, ayudaba a pilotos millonarios a ganar carreras que otros millonarios veían por televisión. Aquí, gesticuló alrededor del laboratorio. Aquí puedo ayudar a empresas españolas a competir en el mercado mundial. Puedo enseñar a jóvenes ingenieros. Puedo hacer algo que realmente impacte la vida de personas comunes. La revelación cayó sobre el grupo como una revelación filosófica profunda. Nayara sintió algo moverse dentro de su pecho, una admiración que trascendía completamente lo profesional. Mateo, dijo calmadamente, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo reparar el motor, sino darnos una lección de humildad que recordaremos por el resto de nuestras vidas. No era mi intención dar lecciones, señora Mendoza. Solo quería ayudar. Y ayudaste. Nayara sonrió, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía años. Más de lo que imaginas, pero ahora tengo una confesión que hacer. Mateo la miró con curiosidad. Cuando hice esa apuesta loca hace unas horas, sobre quedarte con mi puesto si reparabas el motor, estaba desesperada, pero también estaba siguiendo mi intuición. Algo me decía que eras especial, que había más en ti de lo que aparentabas. Nayara hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Ahora entiendo por qué. No eres simplemente un mecánico talentoso. Eres un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no está en lo que aparenta ser, sino en lo que elige hacer con sus talentos. Señora Mendoza, Mateo comenzó, pero ella levantó la mano. Déjame terminar. Oficialmente, ganaste la apuesta. Reparaste el motor que parecía imposible de reparar. Técnicamente, mi puesto es tuyo. Nayara sonrió, pero había algo travieso en sus ojos. Pero tengo una contrapropuesta. Toda la sala contuvo la respiración. ¿Qué tal si, en lugar de asumir mi puesto, aceptas ser mi socio? Nayara extendió la mano hacia Mateo, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico de Mendoza Automotive. Salario equivalente a lo que ganabas en McLaren, participación en beneficios
y completa autonomía para revolucionar nuestra división técnica. Mateo miró la mano extendida, luego el rostro de Nayara, claramente sorprendido por la propuesta. Señora Mendoza, eso es muy generoso, pero nada. Nayara interrumpió. Mateo, acabas de demostrar que puedes resolver en 1 hora problemas que nuestro equipo no pudo resolver en 3 días. Imagina lo que podrías hacer con tiempo y recursos adecuados. Imagina cómo podrías transformar esta empresa. ¿Y mi madre?, Mateo preguntó. No puedo comprometerme con viajes internacionales u horarios que me impidan cuidarla. Tu madre es bienvenida a mudarse a la mejor residencia privada de Madrid, con todos los cuidados médicos pagados por la empresa. Nayara respondió sin hesitar. Y tú trabajas los horarios que necesites para estar presente en su vida. Sebastián observaba la negociación con fascinación creciente. Nayara, ¿te das cuenta de que estás ofreciendo a un mecánico de estacionamiento el segundo cargo más importante de la empresa? Sebastián. Nayara se volvió hacia él con una sonrisa. Estoy ofreciendo al ex ingeniero jefe de McLaren el cargo que merece. La diferencia es que ahora sé reconocer el talento incluso cuando viene disfrazado de overol sucio. Mateo permaneció en silencio durante un largo momento, procesando la oferta. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una emoción que luchaba por controlar. ¿Puedo hacer una pregunta, señora Mendoza? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Apenas me conoces? Nayara miró directamente a los ojos de Mateo, viendo allí no solo competencia técnica, sino algo más raro y precioso, integridad genuina. Porque mi esposo siempre me decía que las mejores personas son aquellas que tienen tanto la capacidad de realizar grandes cosas como la humildad de hacer pequeñas cosas perfectamente. Acabas de demostrar que posees ambas cualidades. ¿Y por qué?, continuó. Estoy cansada de estar rodeada de personas que saben hablar de motores, pero no saben hacerlos funcionar. Quiero a alguien a mi lado que entienda que construir una empresa es como construir un motor. Cada componente debe funcionar perfectamente para que el conjunto alcance su potencial máximo. Mateo extendió la mano y estrechó la de Nayara, un apretón firme que selló más que un acuerdo profesional. Era el comienzo de una sociedad que cambiaría no solo Mendoza Automotive, sino las vidas de todos los involucrados. Acepto, señora Mendoza, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero seguir trabajando con las manos. No quiero ser solo un ejecutivo que firma papeles. Quiero estar en el taller, enseñar a los técnicos, ensuciarme las manos con aceite cuando sea necesario. Nayara rió, un sonido genuino y alegre que resonó por el laboratorio. Mateo, acabas de darme una razón más para estar segura de que tomé la decisión correcta. Fue en ese momento que el teléfono sonó nuevamente. El doctor Fernández contestó, habló brevemente y colgó con una expresión que mezclaba pánico y emoción. Los japoneses acaban de aterrizar en Barajas, anunció. Estarán aquí en 40 minutos para la presentación. Nayara miró a Mateo, luego al motor que ronroneaba perfectamente en la sala de pruebas. Bueno, socio, ¿listo para tu primera reunión con inversores internacionales? Mateo sonrió, y por primera vez desde que había entrado en ese laboratorio, parecía completamente relajado. Señora Mendoza, después de explicar a Ron Dennis por qué un sistema híbrido falló a 300 km/h en Mónaco, explicar a inversores japoneses cómo funciona un motor español va a ser pan comido. Pero mientras se preparaban para recibir a la delegación japonesa, ninguno imaginaba que la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Lo que los japoneses tenían que decir no solo cambiaría el futuro de Mendoza Automotive, sino que revelaría una conexión sorprendente que ninguno de ellos podría haber previsto. 40 minutos después, la sala de presentaciones de Mendoza Automotive había sido transformada completamente.
El motor, que había sido motivo de desesperación por la mañana, ahora ronroneaba orgullosamente en el centro de la sala, sus componentes cromados reflejando las luces del techo como diamantes tallados. Nayara había cambiado su traje gris perla por un conjunto negro elegante que realzaba su confianza renovada, mientras Mateo, aún en su overol limpio, ajustaba los últimos detalles de la presentación técnica. ¿Nervioso?, Nayara preguntó en voz baja, acercándose a Mateo, que verificaba por cuarta vez las conexiones del sistema de diagnóstico del motor. Un poco, Mateo admitió, sus manos trabajando con la precisión automática de quien había hecho esto miles de veces. Es diferente de presentar para McLaren. Allí conocía a todo el mundo desde hacía años. Aquí, gesticuló hacia las puertas por donde entrarían los japoneses. Estoy a punto de conocer a personas que pueden cambiar completamente el futuro de esta empresa. Mateo, Nayara tocó ligeramente su brazo. Acabas de salvar esta empresa. Sé tú mismo, y todo saldrá perfecto. En ese momento las puertas dobles se abrieron, y Kenji Yamamoto entró seguido de una comitiva de 4 ejecutivos japoneses, todos vestidos con trajes oscuros impecables. Kenji era un hombre de 42 años, cabello negro perfectamente peinado y ojos que parecían evaluar cada detalle con precisión matemática. Señora Mendoza, Kenji se inclinó respetuosamente. Es un honor estar aquí. Esperamos con gran anticipación conocer el motor revolucionario que nos trajo a España. Señor Yamamoto, el placer es nuestro, Nayara respondió, devolviendo la reverencia con elegancia. Permítame presentarle a Mateo Herrera Castillo, nuestro nuevo vicepresidente de Desarrollo Tecnológico, quien será responsable de la presentación técnica de hoy. Mateo se acercó, limpiando discretamente la mano derecha en el overol antes de extenderla para saludar a Kenji. Señor Yamamoto, bienvenido a Mendoza Automotive. Kenji estrechó la mano de Mateo, pero cuando sus ojos se encontraron, algo extraordinario sucedió. La expresión del ejecutivo japonés cambió completamente, pasando de cortesía profesional a sorpresa absoluta, como si hubiera visto un fantasma del pasado materializarse ante él. Disculpe, Kenji dijo lentamente, estudiando el rostro de Mateo con intensidad creciente. ¿Es usted Mateo Herrera Castillo, que trabajó para McLaren Honda de 2008 a 2019? El silencio en la sala fue instantáneo y total. Nayara miró a Mateo con sorpresa. Sebastián casi dejó caer los documentos que sostenía y hasta los otros ejecutivos japoneses parecían intrigados por la reacción de su líder. Sí, Mateo respondió claramente sorprendido. Señor Yamamoto, ¿nos conocemos? Kenji comenzó a sonreír, una sonrisa que se transformó en una risa alegre y genuina que llenó la sala como música. Conocernos, Mateo-san, usted salvó mi reputación profesional en 2014. La declaración cayó en la sala como una bomba nuclear. Nayara sintió que su corazón se aceleraba, presintiendo que algo extraordinario estaba a punto de ser revelado. ¿2014? Mateo frunció el ceño tratando de recordar. Señor Yamamoto, yo... Gran Premio de Japón, Circuito de Suzuka, Kenji explicó, su formalidad profesional dando lugar a una animación genuina. Yo era ingeniero senior de Honda, responsable del suministro de unidades de potencia híbridas para McLaren. ¿Recuerda el problema con la sincronización entre el motor de combustión y el sistema eléctrico que casi causó la descalificación del equipo? Los ojos de Mateo se iluminaron con reconocimiento súbito. El sistema de recuperación de energía. Los módulos japoneses no se estaban comunicando correctamente con el software británico de gestión. Exactamente, Kenji aplaudió claramente emocionado. Todos los ingenieros senior dijeron que era imposible solucionarlo en 2 horas antes de la clasificación, pero usted encontró la solución.
El protocolo de comunicación, Mateo murmuró, las memorias regresando como una cascada. Los módulos japoneses operaban en una frecuencia ligeramente diferente a la que esperaba el software europeo. Solo necesitaba un adaptador de señal personalizado. Y usted construyó ese adaptador con componentes que encontró en el garaje del circuito. Kenji rió nuevamente. Mateo-san, gracias a su solución, McLaren terminó segundo en esa carrera y yo fui promovido a director de proyectos internacionales en Honda. 3 años después, me convertí en vicepresidente y hoy soy CEO de la división automotriz de Yamamoto Corporation. Nayara observaba la conversación con fascinación creciente, dándose cuenta de que el destino había conspirado de manera extraordinaria para reunir a estos dos hombres nuevamente. Señor Yamamoto, se entrometió educadamente, esto significa que se conocen desde hace años. Nos conocemos y hemos admirado mutuamente el trabajo del otro durante casi una década. Kenji confirmó. Mateo-san es una leyenda en el mundo de la ingeniería automotriz híbrida. Cuando supimos que Mendoza Automotive había desarrollado un motor revolucionario, vinimos a investigar. Pero descubrir que Mateo-san está involucrado hizo una pausa significativa. Esto cambia completamente nuestra evaluación. Mateo se movió incómodamente con el elogio. Señor Yamamoto, Usted solo es uno de los ingenieros más brillantes que he conocido. Kenji lo interrumpió firmemente. Y ahora está trabajando con tecnología española. Esto es extremadamente interesante para nosotros. Señor Yamamoto, Nayara sintió la oportunidad y decidió aprovecharla. ¿Le gustaría ver nuestro motor en funcionamiento? Sería un honor. Mateo se acercó al panel de control y con un movimiento suave activó el motor. El sonido que llenó la sala fue perfecto, un rugido grave y potente que vibraba a través del suelo y las paredes, haciendo que las copas de cristal sobre las mesas resonaran suavemente como campanas de viento. Kenji y su equipo se acercaron al motor, observando cada detalle con atención profesional meticulosa. Mateo comenzó a explicar las especificaciones técnicas, su voz ganando confianza y autoridad a medida que hablaba sobre su elemento natural. Motor V8 biturbo híbrido, 4.0 litros, con sistema de inyección directa adaptado específicamente para condiciones climáticas mediterráneas. Mateo explicó, sus manos gesticulando con precisión sobre las diferentes partes del motor. La gestión electrónica fue calibrada para compensar variaciones de altitud y humedad, garantizando rendimiento constante desde los Pirineos hasta Andalucía. ¡Fascinante!, uno de los ingenieros japoneses murmuró, examinando los componentes híbridos a través de una apertura en el chasis. Esta adaptación climática es algo que siempre hemos tenido dificultades para implementar en nuestros motores para mercados mediterráneos. Exactamente el problema que Mateo-san resolvió esta mañana, Nayara añadió. Nuestro motor estaba calibrado según especificaciones alemanas. En cuestión de 1 hora, identificó y corrigió el problema de adaptación para nuestra altitud y condiciones locales. Kenji se apartó del motor y miró directamente a Nayara. Señora Mendoza, ¿puedo ser completamente franco? Por favor. Vinimos a España esperando encontrar un motor interesante producido por una empresa española prometedora. Lo que hemos encontrado es mucho más valioso. Kenji hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente. Hemos encontrado a Mateo-san trabajando con tecnología española. Esto no es simplemente interesante, es revolucionario. ¿Cómo así? Sebastián preguntó claramente intrigado. Mateo-san representa la combinación perfecta de experiencia internacional con conocimiento local, Kenji explicó. En Yamamoto Corporation siempre buscamos socios que puedan ayudarnos a adaptar nuestra tecnología para mercados específicos. Mateo-san conoce tanto la tecnología de vanguardia mundial
como las necesidades particulares del mercado europeo mediterráneo. Nayara sintió una ola de emoción recorriendo su cuerpo. Señor Yamamoto, ¿está sugiriendo una asociación? Estoy sugiriendo algo más ambicioso. Kenji sonrió. Yamamoto Corporation quisiera proponer una inversión de 300 millones de euros en Mendoza Automotive para crear un centro de desarrollo conjunto España-Japón, con Mateo San como director técnico principal. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber escuchado caer una pluma sobre la alfombra persa. Nayara sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. 300 millones de euros. Era 15 veces más de lo que había soñado en la propuesta original. ¿300 millones? Repitió, su voz apenas un susurro. Con una condición. Kenji añadió, mirando directamente a Mateo. Mateo-san debe aceptar liderar el proyecto. Sin él, no hay inversión. Mateo miró a Nayara, luego a Kenji, claramente procesando la magnitud de la propuesta. Señor Yamamoto, esto es una responsabilidad enorme. Mateo-san, Kenji dijo gentilmente, ¿tiene idea de lo que significa para nosotros encontrarlo aquí? Durante 5 años hemos buscado a alguien con su perfil para liderar nuestros proyectos de expansión en Europa del Sur. Alguien que entienda tanto tecnología de punta como necesidades locales. Y está aquí, en la empresa perfecta, en el momento perfecto. Nayara miró a Mateo, viendo la hesitación en sus ojos. Mateo, estás preocupado por tu madre, ¿verdad? Un poco, admitió. Esta posición exigiría mucho tiempo, mucha dedicación. Mateo-san, Kenji se entrometió. ¿Puedo sugerir algo? ¿Qué tal si incluimos en el proyecto un centro de investigación médica de excelencia aquí en Madrid? Su madre tendría acceso a los mejores tratamientos disponibles para el Alzheimer y usted estaría siempre cerca. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas y luchó por controlarlas. Señor Yamamoto, eso es más generoso de lo que merezco. Mateo-san, Kenji puso la mano en el hombro de Mateo. Usted salvó mi carrera una vez. Ahora es mi turno de ayudar a construir la suya. Nayara observaba la escena con emoción creciente, dándose cuenta de que estaba presenciando algo mucho más profundo que una negociación comercial. Era el destino conspirando para unir a personas que se complementaban perfectamente. Mateo, dijo suavemente, acepta, por favor, no solo por la empresa, sino por ti, por tu madre, por todos nosotros. Mateo miró alrededor de la sala, viendo rostros llenos de expectativa y esperanza. Cuando sus ojos encontraron los de Nayara, algo pasó entre ellos, una comprensión mutua que trascendía completamente lo profesional. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición mía. ¿Cuál? Nayara y Kenji preguntaron casi simultáneamente. Quiero que Nayara sea mi socia en todo, codirectora del proyecto, corresponsable de todas las decisiones. Esta es su empresa y ella entiende el mercado español mejor que cualquiera. Nayara sintió que su corazón se disparaba como un cohete. No era solo una propuesta profesional. Había algo en la forma en que Mateo había dicho «mi socia», que llevaba significados mucho más profundos. Mateo susurró, ¿estás seguro? Absolutamente seguro. Somos un equipo, Nayara, y los mejores equipos funcionan cuando cada miembro complementa al otro perfectamente. Kenji observaba la interacción entre Nayara y Mateo con una sonrisa creciente. Perfecto. Yamamoto Corporation acepta la condición. Nayara-san y Mateo-san como codirectores del proyecto conjunto. Los siguientes minutos fueron un torbellino de apretones de manos, firmas preliminares de contratos y planificación inicial de proyectos, pero Nayara apenas podía concentrarse en los detalles comerciales. Su atención estaba enfocada en Mateo, en la forma en que sonreía cuando explicaba posibilidades futuras, en la pasión en su voz cuando hablaba de innovación tecnológica.
Cuando la reunión finalmente terminó y los japoneses salieron para cenar y discutir detalles contractuales, Nayara y Mateo se quedaron solos en la sala de presentaciones, con el motor aún ronroneando suavemente como música de fondo. «Lo logramos», Nayara dijo, aún sin creer completamente lo que había sucedido. «Realmente lo logramos». «Lo logramos», Mateo concordó, pero su mirada estaba fija en Nayara, no en el motor. «Nayara, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto». Cuando desperté esta mañana, mi mayor preocupación era cambiar el aceite de 5 coches en el estacionamiento. Nunca imaginé que terminaría el día como codirector de un proyecto de 300 millones de euros. Nayara rió, un sonido alegre que resonó por la sala. Y cuando desperté esta mañana, mi mayor preocupación era explicar a inversores japoneses por qué mi motor de 60 millones no funcionaba. Nunca imaginé que terminaría el día con un socio que ya había salvado la carrera de uno de ellos. «Nayara», Mateo dio un paso hacia ella, «hay algo más que necesito decir». «¿Qué?» «Hoy me diste mucho más que una oportunidad profesional. Me devolviste algo que pensé haber perdido para siempre». «¿Qué?» «La pasión por lo que hago. Durante estos últimos años, cuidando a mi madre, trabajando en el estacionamiento, había olvidado cómo se siente crear algo nuevo, resolver problemas imposibles, hacer una diferencia real». Mateo se detuvo justo frente a Nayara, sus ojos brillando con intensidad. «Me recordaste quién soy realmente». Nayara sintió que su corazón se aceleraba. «Mateo, y hay algo más», continuó, su voz volviéndose más suave. «Hoy no solo redescubrí mi pasión profesional, descubrí algo completamente nuevo». «¿A qué?», Nayara susurró, ya sabiendo la respuesta por la forma en que Mateo la miraba. «Descubrí que es posible enamorarse de alguien en un solo día, de su valentía, su inteligencia, su capacidad de ver potencial donde otros ven solo problemas». Nayara sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Mateo, no puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en toda mi vida». Mateo sonrió, levantando delicadamente la mano para tocar el rostro de Nayara. «Nayara Mendoza, ¿quieres ser mi socia no solo en los negocios, sino en la vida?» La pregunta flotó en el aire como una promesa, y Nayara sintió que toda su vida había conducido a ese momento. Un mecánico humilde había entrado en su sala de juntas esa mañana y había cambiado todo: sus negocios, sus perspectivas, su corazón. «Mateo Herrera Castillo», susurró, cubriendo la mano de él con la suya. «Sí, 1000 veces sí». Y allí, junto al motor que había estado a punto de destruir sus sueños, pero había terminado uniendo sus destinos, Nayara y Mateo se besaron por primera vez, sellando no solo una asociación comercial, sino el comienzo de una historia de amor que había comenzado con una apuesta imposible y se había transformado en el futuro más hermoso que cualquiera de los dos podría haber imaginado. 8 meses después, Mendoza Yamamoto Motors se había convertido en la empresa de tecnología automotriz híbrida más innovadora de Europa. Nayara y Mateo trabajaban lado a lado todos los días, creando motores revolucionarios que eran exportados a todo el mundo. Elena Castillo había sido trasladada al mejor centro de investigación de Alzheimer de Madrid, donde recibía tratamiento experimental que había detenido completamente la progresión de su enfermedad. Y cuando los empleados de la empresa contaban la historia de cómo había comenzado todo, de cómo un mecánico humilde había salvado la empresa y conquistado el corazón de la CEO con una apuesta imposible, siempre terminaban de la misma manera. A veces, los milagros más grandes suceden cuando tenemos el valor suficiente para confiar en lo imposible. Y esa fue nuestra historia de hoy. Si te gustó este video, deja tu like, escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.